de la Universidad Central de Venezuela Student Chapter y a la APG Young Professional from Venezuela, especialmente a la bachiller Mirelvis Schrader y al bachiller Gabriel Wilkinson. Ambos han hecho un excelente trabajo en la organización de este evento y hemos visto unas interesantes presentaciones durante estos días. Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poco de lo que hasta ahora en este viaje como ingeniero geodesta he podido experimentar dentro de lo que ha sido la industria petrolera, pero en específico en el área de exploración y producción. Actualmente, como lo dijo Mirelvis en su introducción, tengo el honor de presidir la organización Sigma y además estoy actualmente a cargo del Departamento de Geomatics and Remote Sensing en Occidental o OXI, acá en los Estados Unidos. Entonces, esto es un poco la agenda de la que quiero compartir hoy con ustedes. Por supuesto, esto va a ser un tema donde vamos a abordar así a rasgos generales tratar de revisar el espectro de las diferentes aplicaciones o actividades donde la geodesia interviene dentro del proceso y el ciclo de exploración y producción. Obviamente por cuestiones de tiempo no podremos abordar detalles, pero esto les va a dar una idea de lo que, en mi opinión muy personal, es la actividad del geodesta. Entonces hablaremos un poco de la relación con los datos, con otros grupos o disciplinas, estándares, algunas oportunidades que están emergiendo para nuestra profesión, herramientas típicas, que eso también servirá de referencia para los nuevos profesionales. Y también entonces revisaremos cómo aportamos en este ciclo de exploración y producción, cuáles son los aportes y el valor que genera la geodesia dentro de la exploración y producción petrolera. Y bueno, yo al final haré algunos comentarios. Entonces, quisiera comenzar diciendo lo siguiente: las decisiones comerciales de petróleo y gas hoy día, en general, la seguridad del personal, los activos, las actividades operativas y también la protección del medio ambiente en gran medida dependen de los servicios geodésicos de la empresa. Estos servicios, por supuesto, pueden ser internos y externos y, por supuesto, la escala de estos departamentos de geodesia son proporcionales al tamaño de la empresa, ¿no? Yo he tratado en este proceso digamos, de aprendizaje, ¿no? de todo lo que ha sido esta experiencia, creo que nuestra misión o nuestro foco realmente es proveer y garantizar información geoespacial con estos 4 atributos, ¿no? Lo que es la exactitud, es decir, garantizar que los datos sean correctos, completitud, es decir, que a partir de esos datos podamos generar información
considerando todos los atributos que acompañan el dato geoespacial y también el no geoespacial. Consistencia para generar la fiabilidad y la confianza necesaria a la hora de toma de decisiones. Y por supuesto la contemporaneidad, es decir, tratar de capturar la información lo más actual posible. El propósito de esto es que el Departamento de Geomática o Geodesia dentro de la organización o de la industria para la cual sirve, ayude a responder junto con otros, por supuesto, equipos, ayude a responder de manera directa y precisa y oportuna qué es lo que tenemos en términos de activos o de facilidades y de instalaciones, dónde se encuentran, cuánto de esto hay y en qué condiciones se encuentran. Digamos que parecen 4 preguntas sencillas, pero todas estas deben estar bien alineadas y engranadas para poder generar información realmente valiosa dentro del ciclo. Entonces, en la siguiente lámina veremos un poco de la relación que tiene la geodesia y el departamento de geodesia dentro de los diferentes tipos de datos dentro de la organización. Por ejemplo, yo hice aquí una especie de clasificación de alguna manera espacial, ¿no? Podríamos decir que trabajamos y intervenimos con los datos, vamos a llamarlos de alguna forma aéreos, que son todos aquellos relacionados a sensores remotos, fotogrametría, imágenes de satélite, drones, datos como DTM, LIDAR, radar o INSAR diferencial. Todas estas técnicas de sensores remotos, ya sea satelitales, a través de aviones o a través de drones, tienen de alguna forma la supervisión o el control de los geodestas. También a nivel de superficie, quizás esto es lo más, digamos, común, casi que no solamente en el ámbito de petróleo, son todos aquellos datos topográficos, catastrales, accesos, por ejemplo, la infraestructura, rutas, carreteras, infraestructura eléctrica, toda esa información, las facilidades en general, pozos, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con los oleoductos para transportar el petróleo y el gas o cualquier otro producto. O sea, todos estos elementos que se encuentran en superficie deben ser levantados, controlados y mapeados constantemente, es decir, deben ser monitoreados de alguna manera para tener bases de datos actualizadas sobre cómo están nuestros activos en nuestras áreas de interés. Por otro lado, tenemos el aspecto offshore o marino o costa afuera, donde también tenemos una gran actividad y responsabilidad dentro de lo que son los levantamientos oceanográficos, hidrográficos, también meteoceánicos, geofísicos, en el caso de la sísmica marina, posicionamiento dinámico, que esto tiene que ver con la instalación de plataformas, pozos en el océano, por supuesto los controles ambientales, el monitoreo de derrames y también la instalación de facilidades en el fondo marino. Todo esto también tiene una actividad bien importante para el Departamento de Geodesia. Ya el último segmento que muestro acá, que son los datos del subsuelo, por decirlo de alguna manera, donde se encuentran entonces todos aquellos datos geofísicos, geotécnicos, geológicos, y ahí incluyo la sísmica, datos de métodos potenciales, magnéticos, eléctricos y todos estos datos que provienen de la geofísica y la geología, incluyendo incluso modelos geológicos, fallas, mapas de estructuras, etcétera. Pero también
en el proceso de perforación y sobre todo hoy día en los procesos de perforación direccional hay un componente bien interesante, importante para el, el geodesta. Bueno, y todos aquellos datos de subsuelo de alguna forma tienen que estar correlacionados y esa correlación depende en gran medida de su localización, es decir, de sus sistemas de referencia de coordenadas, de datum, unidades y todos estos elementos, proyección, para que haya una correlación. En este punto, no quiero dejar de mencionar que siempre debemos considerar, si bien el título habla solamente de datos geoespaciales, también nosotros atendemos, cuidamos los datos no geoespaciales y a eso, a lo que hago referencia es, por ejemplo, muchos documentos como planos que pueden ser PDF, por ejemplo, que son requisitos legales que se deben generar por parte de las compañías de topografía o la compañía que genera el producto, la medición. Se generan ciertos documentos más allá del dato geoespacial que son necesarios para lograr los permisos y las licencias que se deben hacer ante las agencias reguladoras y ante, por supuesto, también los propietarios de las áreas que se están trabajando. Entonces, en la siguiente lámina, ya les muestro un poco aquí hago prácticamente una descripción del espectro en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, el espectro de equipos, grupos o disciplinas con las que interactuamos. Como verán, realmente no quise colocar ninguna, no le di preferencia a ninguna de estas, traté de ordenar esto de manera solamente alfabético porque es complejo hacer una relación lógica con todos. La verdad es que la geodesia de alguna manera es como un pulpo. Se puede decir que está tocando y sirviendo de alguna manera a muchos clientes. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, entonces, todos los procesos ambientales del departamento que cuida la parte ambiental en el ámbito de Data Analytics, por ejemplo, la organización donde yo trabajo es justamente Data Analytics. El nombre como tal es Data Management and Analytics. Datos geoespaciales, que es el equipo de GIS o de Sistemas de Información Geográfica que se encarga de capturar y de generar los mapas para las diferentes operaciones, estudios integrados, el grupo de exploración, ingeniería y construcción, IT, IT o el grupo de informática, telecomunicaciones, por supuesto, G&G, todo lo que tiene que ver con geología, geofísica, también geotecnia, el grupo de gerencia de datos. Hoy día, y esto sí lo quiero mencionar casi en general aquí, al menos acá en los Estados Unidos, estamos viendo en los últimos 5 años una fuerte tendencia de que cada empresa tenga su propia flota de drones y en nuestro caso contamos más o menos con unos 50 de ellos para cubrir todo lo que es las operaciones tanto en onshore como offshore para hacer la inspección y mantenimiento de las instalaciones, detección de gases también, se usan los drones. Obviamente los levantamientos hidrográficos, el mantenimiento de instalaciones y de pipelines y de tuberías y de facilidades. Metocean, también es súper importante y ahí también hacemos una actividad bien intensa es con la parte de catastro, lo que se podría llamar como catastro allá en Venezuela, que es el legal o tierras. Aquí se llama land surveying, que es, bueno, las propiedades, determinar los boundaries, límites de las propiedades, de manera tal que no hayan problemas legales en relación a las perforaciones o a la instalación de
de nuestras instalaciones. Por otro lado, tenemos el posicionamiento de la navegación marina, perforación direccional, lo mencionaba antes, en esta área hay un mundo bien interesante para los geodestas, esa es mi opinión. Planificación de superficies, obviamente todo lo que es la planificación de proyectos para el soporte de las operaciones de producción, reservorios, estudios de reservorios y sensores remotos, obviamente. Claro, dependiendo del tamaño de la escala, la escala de la empresa, quise decir, estos grupos están más concentrados o pueden ser de esta manera, digamos así, tan detallada como lo vemos aquí. Pero en general esto es lo que nos vamos a encontrar en nuestras operaciones geodésicas para cubrir el espectro de exploración y producción. El ingrediente, vamos a decir así, común que vamos a encontrar con todas estas operaciones es que primero todas ellas usan, mejor dicho, mapas en diferentes formatos. Pueden ser formatos duros, en papel o en electrónico. Obviamente lo más común hoy día es ver estos mapas hechos en sistemas de información, en datos de información GIS. Y bueno, y por supuesto, el componente principal es que todos ellos tienen sistemas de coordenadas. Y estas sistemas de coordenadas, o como le decimos acá, CRS, son realmente lo que nos conecta con todas estas disciplinas, porque ellos necesitan de alguna manera que podamos generar se puede decir, la interconexión entre las diferentes disciplinas a través de los mapas, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Otro aspecto importante que de alguna manera habla de la importancia que tiene hoy día la geodesia dentro de la industria. Bueno, es un reflejo, ¿no? Por ejemplo, la SPE, la Sociedad de Petróleo, de Ingenieros Petroleros, perdón, tiene un capítulo, un grupo técnico, básicamente dedicado a los estándares de el posicionamiento de pozos, donde los representantes de geodesia de cada empresa contribuyen a esos estándares para determinar, digamos, cómo se deben hacer los procesos de lo que yo hablaba anteriormente, los surveying, el posicionamiento preciso de los pozos, pero también el posicionamiento de la navegación de perforación. En este caso, esto lo llamamos, se me fue la palabra en este momento, vuelvo atrás, es direccional, perforación direccional. Allí tenemos un capítulo de personas y especialistas en geomática, geodesia, que le dan soporte al grupo de ingenieros de petróleo. También en la Sociedad de Exploración y Geofísica hay un componente importante en los estándares para el posicionamiento de la sísmica y el manejo del dato de la sísmica, que también tiene mucho que ver con el componente geodésico. Por otro lado, no tanto en EIP, pero no quiero dejar de mencionarlo porque sí tiene mucho que ver el POTS, por ejemplo, que es este estándar para los oleoductos. Sobre todo el grupo de GIS está muy alineado a estos estándares, sobre todo para la generación de los modelos de datos y sí, estructura de datos para los pipelines, por ejemplo. En algunos estados y en algunos países se rigen o exigen que los datos sean presentados bajo este estándar. Por ejemplo, un caso de ello podría ser el estado de Colorado y así algunos estados acá en los Estados Unidos. Por otro lado,
PPDM o Professional Petroleum Data Management Association también tiene un rol importante porque entonces allí se discuten todos los temas relacionados a la integración de diferentes datos de G&G, o sea, de geofísica, geodesia, geofísica, geología, petróleo. Y entonces Geodesia también tiene allí un importante aporte en el sentido de lo que es el manejo de los sistemas de coordenadas de estos datos, los estándares para su navegación y registro de esa información. El estándar ISO, que también es bien conocido, sobre todo en el ámbito de sistemas de información geográfica, también juega un papel importante dentro de la industria. Asimismo está la ASPRS, que es la asociación, la Sociedad Americana de Fotogrametría y Sensores Remotos. Hoy día ya ha cambiado su título, su alias, ahora es Imagine and Geospatial Information Society. Y quizás lo más importante, creo yo, que quiero resaltar acá, está el grupo de el servicio EPSG, que es la European Petroleum Survey Group. Allí este servicio, esta organización se ha encargado de almacenar o crear una base de datos de todos los sistemas de referencia, de proyecciones cartográficas, sistemas de coordenadas mundial, el cual es muy usado hoy día en la industria petrolera. Básicamente es un estándar usar esta base de datos, pero además cuenta con unos códigos y esos códigos hoy día también se pueden ver reflejados en otras vamos a decir, software o aplicaciones, como es el caso de Esri y Blue Marble. Todas ellas tienen codificadas sus proyecciones y datum, transformaciones a través de esta codificación. O sea, esto es un estándar bien establecido en la industria petrolera y creo que es bastante sano y beneficioso a lo que ellos han hecho, porque eso reduce muchísimos problemas de ambigüedades en cuanto a la definición de los nombres de las proyecciones, etc. Por otro lado, en ese mismo contexto de la EPSG, ellos están dentro de un grupo que se denomina la IOGP. Allí, básicamente, la International Association of Oil and Gas Producers, esta organización, por supuesto, aglomera a todas las empresas de petróleo, pero lo interesante acá es que ellos tienen un grupo específico para atender todo lo relacionado a geodesia y geomática. Y desde allí, entonces, por supuesto, en ese comité donde está vamos a decir así, varios representantes geodestas de cada empresa, y allí se discuten los estándares, los procedimientos, las mejores prácticas, y luego esto, por supuesto, se intercambia mucha información entre los diferentes representantes de cada empresa petrolera en ese comité. Y por supuesto se generan documentos y lineamientos que ayudan a que las empresas puedan operar en el ámbito geodésico y geomático de una forma más coherente y homogénea. Entonces es importante resaltar esto porque, como ven acá, la geodesia no está aislada, está muy bien conectada y reconocida por esas sociedades o organizaciones que incluso son de petróleo o de geofísica o de GIS o de data management, pero ellos guardan un espacio especial para la geodesia, considerando que tienen un aporte crucial en lo que son sus operaciones. En esta lámina quería compartir con ustedes un poco lo que yo considero serían como aplicaciones interesantes y oportunidades donde probablemente vamos a empezar a ver mayor participación de geodestas.
si bien no son actividades nuevas, lo que sí quiero explicar aquí es que hoy día, con las tecnologías que estas disciplinas han venido implementando, y eso se debe a, bueno, al final, no solamente a un desarrollo tecnológico, sino a la necesidad de optimizar los recursos y tener mayor rentabilidad. Por dar un ejemplo, en el caso de directional drilling, yo diría que ahí es donde hay una eh, tecnología de navegación para lo que es la perforación con sensores muy sofisticados que incluyen giróscopos, acelerómetros, magnetómetros, o sea, una serie de sensores de medición para poder lograr llegar a objetivos que cada día son mucho más pequeños y restringidos en términos de lo que son los márgenes de error. Y digo esto porque se habla de errores no sé, en 7000 pies de profundidad. Estamos hablando de 1 o 2 o 3 pies de máximo error para lograr llegar a los targets que se tienen o los objetivos que se quieren lograr perforar. Pero además esto tiene otro componente interesante, que es en el que también he estado bastante involucrado, es que cuando se están desarrollando estas perforaciones, en el caso concreto acá de West Texas, el tema es que la densidad y la cercanía que hay entre estos pozos es bastante corta y las posibilidades las posibilidades de colisión entre estas es bastante alto. El riesgo que hay de que colisionen una herramienta de estas, primero que el costo es altísimo, y segundo que se tienen que garantizar muy bien el posicionamiento de los pozos que ya existen. Entonces, navegar hoy día en el ámbito de drilling es tan exigente como de pronto nosotros lo hemos venido viendo en otras disciplinas a nivel de superficie. O sea, cada día esto es mucho más exigente y sobre todo por la densidad y los tipos de objetivos, arenas que se quieren estar eh, logrando llegar. Por supuesto, en el área de offshore tenemos los ROV, que también son equipos que requieren el pilotaje, vamos a decirlo así, y es básicamente usar una navegación, sistemas de navegación y control de estos vehículos. Y sé que algunos colegas ya han estado trabajando en esta área precisamente porque de alguna manera los conocimientos de geodesia facilitan el proceso de navegación y de operación de estas herramientas que también son súper costosas y súper sofisticadas. Sin duda alguna, yo creo que es muy ya sabido lo que significa el tema de los drones hoy día en la industria. En el caso de aquí se ve que hay incluso departamentos enteros, un departamento completo que se dedica a esto. No necesariamente está dentro de los grupos de geomática, esto puede variar dependiendo de las empresas, pero lo cierto es que ahí hay una serie de productos que se intentan lograr hacer ahora, que son digamos, los modelos digitales o levantamientos topográficos que se están intentando hacer con estas herramientas. No se usan solamente para eso, se usan para muchas cosas más, pero en eso específicamente, cuando se trata de productos fotogramétricos o que se pretenden generar productos topográficos, entonces ahí sí pasan al nivel por las manos del grupo de geodesia. Y entonces, por supuesto, los procedimientos y los requerimientos son otros. Lo que se está manejando ahora, hoy día, es tratar de que estos levantamientos a través de drones cumplan con los productos que maneja la Asociación de Fotogrametría sobre Remotos de acá de Estados Unidos. El otro aspecto también tenemos diferencial INSAR. Esto no es nuevo, esto es lo que se usa para detectar deformaciones, ya sea horizontales o verticales.
el caso de Venezuela sabemos que tenemos a la subsidencia. Pero bueno, hoy día se usa mucho esto también para el monitoreo de reservorios, sobre todo cuando ya está en una etapa madura. Es un dato más que ayuda muchísimo a la interpretación y a la generación de modelos geomecánicos para entender cómo se mueve, cómo está la roca, cómo se está comportando, y eso supongo que los geólogos de allí sacarán sus estimaciones, los expertos en yacimientos, ¿no? Pero lo importante es que vemos cómo se empieza a usar estas herramientas, digamos, que nosotros normalmente las veíamos aplicadas al ámbito de la deformación vertical, pero esto se está usando de manera, no sé si el término sea correcto, pero es una especie de inversión que se hace de esto, y al correlacionarlo con los datos de producción y con datos de núcleos, de pozos, ellos pueden entonces generar modelos para predecir mejor el comportamiento de los reservorios. Por otro lado, la parte de data management, de datos geoespaciales, bueno, yo diría que esto demanda hoy día una gran cantidad de profesionales, y sobre todo en el aspecto GIS, allí yo lo que recomiendo la preparación, sobre todo en la programación, a nuestros compañeros geodestas, si pueden dominar un lenguaje de programación, sobre todo el Python, por ejemplo, podría ayudar muchísimo a insertarse en estas disciplinas, porque en realidad lo que sucede hoy día es que, a mi modo de ver, donde realmente está el trabajo o la oportunidad no es tanto en vamos a decir, en la fase de mapeo o en la fase de análisis espacial. Digamos, eso lo hace ya el cliente de nosotros, lo hace el geólogo, lo hace, pero el preparar el dato, el capturarlo, estandarizarlo, ponerlo al servicio de ese usuario, que es donde nosotros lo que nosotros llamamos data management, darle reglas de uso y estandarización de esos datos, ahí es donde está la gran oportunidad y muchísimo trabajo para los geodestas, y sobre todo si tienen un conocimiento de GIS y de programación, hay, bueno, enormes oportunidades en esa área. Por otro lado, se está dando mucho, sobre todo en el grupo donde yo trabajo, tenemos un grupo de Data Analytics, y se están explotando, se trata de explotar los datos espaciales a través Big Data y todo esto para el uso y optimización sobre todo, de optimizar los planes de perforación y los planes de producción. En la siguiente lámina, así brevemente quiero mostrarles un poco lo que tenemos acá sobre lo que considero son las herramientas típicas, ¿no? Entonces, bueno, no hay orden tampoco. Podríamos mencionar en el ámbito de Data Management, FMI es una herramienta súper poderosa que integra muy bien todos los datos CAD y GIS. Por supuesto, en Geographic Calculator es un software súper importante en todo lo que tiene que ver el manejo de transformaciones de coordenadas o conversión de coordenadas. Por supuesto, las herramientas de Trimble, AutoCAD, Drone Deploy para el procesamiento tratamiento de los datos de drones, Google Earth, Python, R, son lenguajes que también se usan mucho en este ámbito. Por supuesto, la suite de Esri. La tendencia hoy es llevar todo a Portal o a las soluciones web. En sensores remotos lo que más usamos es Global Mapper y ERDAS. Yo aquí obviamente no quiero estar haciéndole promoción a ninguna marca, pero es, digamos, lo que más he visto en mi experiencia. Por otro lado, en GNG, o sea, geología y geofísica, usamos
usamos en el sentido de que le damos soporte a la parte, digamos, de sistemas de coordenadas, integración de datos. Usamos mucho Decision Space, Compass, Petrel y OpenWorks. Entonces, aquí en la parte de lo que tiene que ver con el soporte, el ciclo completo, vamos a ver entonces que lo que nos interesa acá, o nosotros nos atañe, es, por supuesto, que la integridad del posicionamiento y la gerencia de los datos geoespaciales a través del ciclo de vida del campo esté garantizado por el grupo de geodesia. Entonces, bueno, por supuesto, el ciclo comienza con los permisos, el scouting, el reconocimiento del área que queremos de interés. Entonces, por supuesto, se provee toda la cartografía base, se proveen todo lo que son los límites y fronteras, y en eso, por supuesto, cuando se trata de proyectos internacionales o de aguas internacionales, por supuesto, allí eso tiene mucho peso. El tratamiento, digamos, la generación de los datos necesarios para las licencias, los permisos y todo lo que son los permisos gubernamentales, etcétera, y ambientales también. Y en esencia, cuando se trata de un proyecto nuevo, tú tienes que colectar muchos datos, y estos datos por lo general vienen en diferentes sistemas de referencia, coordenadas, etcétera, proyecciones. Entonces todo eso debe ser analizado, se debe hacer un control de calidad y se debe integrar para generar la información y los mapas que se requieren. Una vez que pasamos ya a la fase de exploración, obviamente la integración de datos es clave, es decir, la interconexión tanto de los datos existentes, de diferentes bases de datos, diferentes fuentes, por ejemplo, sísmica, geología, nuevos pozos o pozos existentes, tratar de integrar esto de la manera, desde el punto de vista geoespacial. Por supuesto, implica conocer el tema de los sistemas de referencia en los que se encuentran, y eso no siempre es tan fácil, o sea, no es tan directo. O sea, la realidad es que muchas veces los datos, sobre todo los más antiguos, a veces no sabemos realmente cuál es la proyección que tienen, y eso implica un trabajo casi que lo que yo llamo geodesia forense, donde tienes que empezar a investigar bien de dónde viene, cómo viene, y tratar de correlacionarlo con otras cosas para al final validarlo. Pozos exploratorios, el posicionamiento de los que existen y de los nuevos, y por supuesto el levantamiento geofísico y geotécnico, que bueno, esta mañana vimos una presentación de todo lo que implica la geodesia dentro de un levantamiento sísmico. Por tanto, es obvio que allí hay una participación que es crítica. En la etapa ya de desarrollo, que ya entonces empezamos a cubrir, a instalarnos, valga la redundancia, en la zona de interés. Entonces, bueno, empieza la construcción, el levantamiento de la infraestructura, hay que hacer levantamientos topográficos, la planificación para la construcción de todas las instalaciones, y por supuesto el posicionamiento y la navegación de pozos que inicia el campo, ¿no? En la etapa ya más de máxima producción, por supuesto, es permanente el trabajo el soporte que hay que darle al posicionamiento y navegación de taladros y de pozos. Lo mismo para facilidades y pipelines o oleoductos. Levantamientos sísmicos 3D, 4D, y ahí en 4D también la cosa se complica más, porque entonces hay que ser un poco más estrictos y saber muy bien cómo correlacionar las sísmicas previas con las sísmicas nuevas, y no siempre esto es tan sencillo. Implica un esfuerzo geodésico importante. Por supuesto, todas las operaciones topográficas de mantenimiento, porque todo mantenimiento de las operaciones y soporte de las operaciones de producción. Aquí hay una gran actividad también de mapeo a través de SIC y de sensores remotos para la inspección de área. Por otro lado, ya al final de lo que es el ciclo de vida, entonces tenemos lo que es la retirada, vamos a decir así, ya empezamos a abandonar el área de interés, y también allí tenemos tenemos que controlar bien, bueno, monitorear las estructuras por el tiempo que tienen, saber cuáles estructuras están en riesgo, y esto muchas veces depende de mediciones
de deformación, monitoreo ambiental. El proceso de desinstalación o abandono requiere ciertos, está regulado en muchos países y hay que mapear exactamente, bueno, estamos retirando este pipeline y este segmento del oleoducto se retira y eso tiene que quedar registrado tanto en documentos como en las bases de datos de GIS y, por ejemplo, también el saneamiento. O sea, por supuesto, esto es una visión muy general. Ustedes se imaginarán que en cada una de estas etapas hay muchos detalles, pasan muchos mapas, se generan, muchos levantamientos son generados. Y por supuesto, lo importante aquí, yo siempre he dicho que la geodesia en todo esto es como el link conector entre lo que son las geociencias, es decir, todo ese dato que tiene que ver con el subsuelo y las ciencias geoespaciales, es decir, todo lo que es GIS, superficie y sensores remotos. O sea, geodesia pasa a ser como ese link que vincula lo que tenemos arriba y lo que tenemos en el subsuelo. En este segmento voy a hacer una pausa y les voy a ofrecer un video que me parece interesante que de alguna forma va a también a afirmar un poco lo que yo he venido contando. Se trata del ingeniero petrolero Amin Nasser, que es el CEO de Saudi Aramco, y él allí explica la importancia para ellos del grupo de Geomatic Service Division. Este es del año 2016, pero por favor disfrútenlo y ya estamos pronto por terminar la presentación. We are a fully integrated global energy enterprise committed to providing sustainable energy supplies to the world. Geomatic services, including the use of GIS, have played a critical role within Saudi Arabia. We heavily capitalize on our corporate geospatial data infrastructure. Managing Saudi Aramco's vast assets effectively and efficiently can only be done with the help of GIS. Saudi Aramco is one of the world's largest companies, with operations from the Red Sea to the Gulf, spanning the entire kingdom of Saudi Arabia. Such a tremendous scale of operations requires highly accurate location or geospatial data for planning, engineering, construction, and maintenance, which is why the Geomatic Services Division, GSD, is such an essential part of Saudi Aramco. GSD provides the entire spectrum of geomatics services, ranging from offshore surveying and mapping to onshore aerial and land surveying and mapping to GIS and geospatial solution services. Our geomatics expertise and technology effectively and efficiently supports the company's projects and operations, saving Saudi Aramco millions of dollars every year. Offshore, GSD conducts surveys and maintains electronic navigational charts, which ensure the safe passage of all vessels traveling through company-related waters in both the Gulf and Red Sea. To gather this data, site-specific surveys and platform debris surveys are conducted using unmanned submersibles. Combined with pipeline inspection surveys, these help create an accurate map of the seafloor and allow for confirmation of the location and physical condition of offshore pipelines. GSD also carries out land survey activities using the latest GPS and laser measurement technology. This allows for greater efficiency and accuracy and maintains essential traditional geodetic control points,
that are used in the support of any mapping or surveying activities. This critical work has been undertaken internally ever since the early days of Saudi Aramco, and the results can be seen in every major office and construction site throughout the kingdom in the form of accurate volumetric plan and profile maps and topographic and detailed aerial maps. These maps are used by various organizations across the company, including PMT, exploration, drilling, pipelines, and plants. Saudi Aramco's Land Affairs Department also uses land survey drawings created by GSD when handling discussions on land acquisitions and land disputes. Location accuracy is at the heart of GSD operations. Utilizing the latest aerial 3D LiDAR laser equipment, we are at the forefront of mapping technology, providing unparalleled 3D topographic and terrain mapping capabilities. With GSD's new aerial survey system, an even higher level of image resolution can be achieved, along with greater efficiency in acquiring aerial imagery. This enables us to maintain up-to-date accurate base maps and ortho-rectified images for any part of the country. To capitalize on the vast amount of geospatial information available, including maps, images, and attribute data, GSD has created a centralized, secure, easy-to-use system that can be used by customers to create specialized maps. The Geospatial Information Services portal is not only the gateway to access and interact with our map services, but also highly specialized geomatics and GIS analysis tools, empowering our customers to make decisions with the knowledge they're dealing with the latest, most accurate geodata information available. If you would like to learn how the Geomatics Services Division can help you, visit our website to learn more. Saudi Aramco. Bueno, entonces continuamos con la presentación. Como pudieron ver en este video, obviamente este es el caso ideal de una empresa que por supuesto tiene muchísimos recursos, pero obviamente aquí lo que quiero resaltar es cómo desde de ese nivel, en este caso el CEO de esta empresa, que además es un ingeniero petrolero, reconoce la importancia de la geomática y de la geodesia en sus operaciones. Entonces, para ir cerrando la presentación, quisiera entonces mencionar lo siguiente. Entonces, ¿dónde está el valor de la geodesia en EIP? Por supuesto, lo primero es la reducción de riesgos, o sea, la definición correcta de límites legales, los reclamos, o sea, reducción en reclamos o penalizaciones por entes reguladores, reducción del riesgo en la seguridad operacional y ambiental, la mejora en la respuesta de emergencias, la eficiencia operacional debido a la reducción de costos y retrasos, correcto posicionamiento en la infraestructura de pozos, sísmica, etcétera, oleoductos, facilidades, el mejor manejo y gerencia de las operaciones simultáneas, lo llamamos CMOPS. El valor para el negocio en términos del análisis geoespacial mejorado y de la alta calidad, la mejor visualización, genera mejores modelos del subsuelo. Para concluir, entonces, les quiero dejar esta fórmula, se podría decir así, pero en realidad es una broma. Básicamente lo que quiero decir, la geodesia genera menos riesgo, evita pérdida de tiempo, por supuesto también genera eficiencia en las operaciones y el resultado de eso son mejores datos. Todo esto en conjunto conlleva a que los business units puedan tomar mejores decisiones y generar mejores resultados. Con esto cierro mi presentación y nuevamente gracias a todos por su atención y sobre todo a los organizadores de este evento por darme el honor y la oportunidad de conversar con ustedes este día.
Muchas gracias. Excelente presentación, ingeniero. Realmente estuvo bastante enriquecedora. Ahora voy a proceder a leer comentarios y a leer preguntas para que usted las responda. Tenemos un comentario por parte de Yomaida Parra. Dice, buenas tardes, un gusto volver a saber de ti, Hermógenes. Saludos. El señor Jairo Barradas pregunta lo siguiente. ¿Tienen estadísticas del margen de error en geonavegación de la perforación horizontal de un yacimiento en los países productores? ¿Hay alguna influencia del movimiento del norte magnético de la Tierra? Totalmente. O sea, sí, lo que pasa es que, claro, de eso depende de cada campo. O sea, no te podría decir en específico porque, como te digo, cada campo tiene sus características. Pero lo que sí te puedo asegurar, en cada campo se conocen y se determinan los elipsoides de error o lo que nosotros llamamos también el cilindro de error para la navegación del pad de drilling. Por un lado. Por otro lado, los modelos magnéticos juegan un papel importantísimo. Es un dato, de hecho, en estos casos lo que se hace es que se hace un levantamiento aeromagnético de las áreas. Primero se genera un modelo y ese modelo es usado para corregir la navegación de la perforación. Y además, esto debe ir alineado con una correcta aplicación de los sistemas de coordenadas, en este caso los que son proyectados, que muchas veces el norte está referido al grid, es decir, a la proyección en sí misma y no al norte verdadero o al norte magnético. Todas estas consideraciones están allí consideradas. Ok, continúo con una pregunta de Douglas Bravo. Comenta lo siguiente. Buenas tardes, Hermógenes. Excelente presentación, donde muestras en forma impecable la transversalidad del conocimiento geodésico en la industria petrolera. La pregunta, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué valora más la utilización de software especializado o la calidad de los datos? Y otra pregunta, ¿cómo evalúas la utilización de normas técnicas en la generación de información geoespacial? Gracias, profesor Douglas. Sin ninguna duda, el dato para mí es la prioridad. Nosotros consideramos que el dato al final es vamos a decir, el protagonista. Las aplicaciones pueden cambiar, van evolucionando todo el tiempo, cada día son mejores, pero por muy buenas que sean, si tienes datos erróneos o dudosos, no te va a servir de nada, ¿no? Por ese lado. La otra pregunta en cuanto a los estándares, a ver, normalmente lo que hemos visto es que cada empresa tiene sus propios estándares, sobre todo para los datos geoespaciales. Yo que he pasado por varias empresas de estas, eso sí, son bastante bien desarrollados en general, pero todavía a ese nivel, cuando hablamos sobre todo de datos espaciales, GIS, esta información, a nivel de entre empresas no estamos estandarizados, pero cada empresa sí tiene sus propios estándares y los aplica muy bien dentro de sus procesos. Ok, voy a proceder a seguir leyendo comentarios. Nora Galucci comenta excelente. Jesús Morón comenta felicitaciones, una excelente exposición. Nos marca el principio del nuevo futuro geodésico de Venezuela. Daniel Rodríguez comenta, muchas gracias por la invitación. Saludos, colega. Yomaida Parra comenta, excelente presentación y resumen de lo que es la geodésica en el mundo de la EMP. Gabriel Winkinson comenta, excelente presentación, estimado señor Hermógenes, impecable. Muchas gracias por su aporte. Gerardo Rincón comenta, saludos Hermógenes, excelente conferencia. Gracias. Gracias a todos por su comentario. También otro comentario por parte de Carlos Huertas, comenta, muy buena la presentación. Ahora, si me permite, señor Hermógenes, voy a proceder a compartir mi pantalla para hacer la entrega de nuestro reconocimiento por su valiosa participación en nuestras jornadas. Muchas gracias. No, gracias a usted.
Está cargando. Cuando cargue, por favor, me avisa porque está un poquito lento de mi parte. Ajá. No sé si ya se puede ver en pantalla. Aún no, pero seguro que ya pronto se la podremos ver. Bueno, Sí. nuevamente, gracias a los organizadores de este evento. De verdad, estoy muy sorprendido y los felicito porque sé que lo han hecho un grupo muy pequeño de estudiantes de la Universidad Central con muy pocos recursos, y todos conocemos la situación y las dificultades actuales. Así que han hecho un hermoso trabajo, prácticamente una hazaña, porque esto se podría considerar un congreso de geodesia virtual. Y en ese sentido, creo que han hecho un excelente trabajo. Muchísimas gracias y los felicito a todos por ello. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por sus palabras. De verdad, lo apreciamos muchísimo. Y es como usted dice, la idea de estas conferencias, más allá de aprender algo nuevo, es también mostrar la importancia que tiene la geodesia, no solamente dentro de nuestra área como tal, sino el aporte que le ofrecemos a las demás geociencias. Y bueno, súper agradecida por tenerlo con nosotros. Bueno, aquí le hacemos entrega del reconocimiento. Gracias por su valiosa colaboración en el evento ciclo de conferencias Hablemos de Geodesia, como ponente de Geodesia, un soporte fundamental en el ciclo de E&P. Y bueno, yo se lo voy a hacer llegar a su correo electrónico. Bueno, Vamos a dar, no, gracias a usted, vamos a dar por concluida la ponencia. Muchísimas gracias nuevamente por parte del equipo de la APG UCB Student Chapter, y por supuesto a todos los participantes que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a seguir disfrutando de las próximas ponencias a venir. Y bueno, recuerden que estas ponencias están siendo grabadas, y una vez culminadas las jornadas se irán subiendo eventualmente por nuestra plataforma de YouTube. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá. Y bueno, estamos pendientes. Muchísimas gracias. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.